Buenas tardes, estimados alumnos. Volvimos a nuestra grabación sobre finanzas corporativas aplicadas para realizar los planes de cierre de acuerdo a la ley 20.551. ¿Ya? En las sesiones previas hablamos del valor del dinero en el tiempo, hablamos de administración financiera, ¿cierto? Y se lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Chiquitito, ¿cierto? Teoría financiera moderna, concepto de riesgo financiero y operativo, que voy a hablar sobre ese concepto un poquito. Eficiencia de mercado, a fin de cuentas. Crisis subprime, que es la que estamos viendo, los efectos todavía, y lo que nos toca ver hoy día en la sesión es control de gestión financiera, ¿cierto? Como punto 4, vamos a ver los conceptos de costo, gasto, egreso, costo variable y costos fijos, márgenes de contribución, concepto de control de gestión, utilidad versus caja, determinación de flujos de caja, ¿ya? Son los conceptos relevantes para empezar a entender mucho más en detalle el concepto de evaluación, valor presente en el tiempo, y el concepto de los instrumentos financieros como tal. ¿Ya? Para esto vamos a ver la siguiente lámina, que es egreso y costo y gasto. ¿Ya? Bueno, ustedes lo van a ver posteriormente en los apuntes, que les voy a checar, ¿cierto? Más las láminas. Ya va a hablar de egreso, costo y gasto. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Son cosas distintas? Absolutamente son distintas, este concepto, ¿ya? La palabra egreso, tan simple, ¿cierto? Que la vamos a ocupar posteriormente en la evaluación, ¿cierto? De un plan de cierre, ¿cierto? Que es la salida de caja. Egreso, salida de caja. No es costo ni gasto, es salida de caja, no es más que eso, ¿ya? El segundo concepto que voy a ver es el concepto de gasto. ¿Gasto de qué me sirve? Gasto es todo aquello necesario que se incurre para generar una venta. Me explico en otras palabras, ¿ya? Si vendo un inventario, vendo algo, tengo un gasto. Si tengo plumones para hacer una clase, ¿cierto? Posteriormente que le haré a ustedes, ¿cierto? Esos son gastos, porque son necesarios para producir ingresos o ventas. El concepto de costo es distinto. La palabra costo es un activo que se transforma en otro activo. No es más que eso, o sea, lleva al punto de vista financiero, hablamos un activo, se registra en el balance y los costos pueden estar en el balance. Los gastos están asociados a la venta y pueden estar en el estado de resultado. Y cuando ustedes vamos a calcular, ¿cierto?, el flujo de caja, ¿cierto?, vamos a ver que los flujos provienen del estado de resultado, que es la parte de flujo como tal. El balance es stock. Y por lo tanto vamos a hablar de que los costos son activos y los gastos son pérdidas que van en el estado de resultado. Son dos cosas distintas, ¿ya? Y por ende aquí estamos definiendo, ¿cierto? Estamos definiendo que el costo variable va a ser aquel, ¿cierto?, que varía por unidad producida. Es el costo que varía por unidad producida, ¿cierto? El costo fijo es aquel costo del producto, es decir, es un activo, ¿cierto?, pero no puedo identificarlo por unidad producida, ¿ya? El gasto variable son aquellos gastos, ¿cierto?, incurridos en la venta de un producto o administración de la compañía y por tanto no forma parte del costo de producción. Este es identificable por unidad vendida. Los costos están asociados a unidad producida, como leen ustedes ahí técnicamente, ¿ya? Unidad vendida tengo aquí yo, ¿ya? En cambio los costos son unidades producidas. Y los gastos fijos son aquellos que no son identificables por unidad vendida. O sea, los activos son costos variables y costos fijos, y los gastos son variables y fijos. Ejemplo de costos fijos: la depreciación, por ejemplo, de un proceso minero. No es la depreciación de estado resultado. Ok, pero está asociado, ¿cierto?, a la generación de un activo, otro activo que es el mineral que se está extrayendo. Yo necesito los camiones, ¿cierto?, para sacar el mineral. Y eso forma parte del costo del producto, que es el inventario del mineral que voy a extraer posteriormente. ¿Ya? Costos variables, ¿cierto?, son costos de combustible, ¿cierto?, que están asociados a una actividad individual, ¿cierto? Algunos salarios por hora extra que yo pague, ¿cierto? Esos son costos variables, porque están asociados al producto, que es el mineral. Ya, los gastos como tal, ¿cierto? Gastos fijos son los sueldos de los gerentes, ¿cierto? Los arriendos que tenga la compañía, ¿cierto?, en Santiago, por ejemplo. Eso no forman parte del costo de producción del mineral y no puedo identificarlo por unidad vendida. Es un costo general independiente de las toneladas que yo venda. Por otro lado, tengo los gastos variables, que está asociado técnicamente al proceso de venta, de comercialización, que pueden corresponder a comisiones por venta que pague, ¿cierto?, a distintos empleados de la compañía, y esos son gastos, no están asociados a la producción, no van a trabajar con el mineral, están fuera del mineral.
Y por lógica, ¿cierto?, sale el último concepto que está acá, que es el concepto de punto de equilibrio, ¿ya? Esto es lo que forma parte, ¿cierto?, de los conceptos de ingresos y gastos asociados con costos de venta, ¿ya? Veamos en mayor detalle qué significa algo que es un punto de equilibrio. Estamos hablando de costos y gastos y vamos a ver, por ejemplo, real, ¿cierto? Aquí en la figura número 1, voy a desplazar un poquitito. Ahí está. La figura número 1 está en miles de millones de pesos y corresponde a un ejercicio hecho para 3 tiendas de retail, que es La Polar, Falabella y Ripley, que lo hice con cifras del 2010. Obviamente el 2011 es distinta las cifras para La Polar y Falabella y Ripley, claramente, o La Polar por lo menos. Pero a fin de cuentas lo que quiero ilustrar a ustedes es el concepto de punto de equilibrio que se va a ocupar técnicamente en las gestiones de cualquier actividad productiva, ¿ya? Vuelvo a la lámina, ¿cierto? Y el equilibrio, ¿cierto? El punto de equilibrio se manifiesta en dos indicadores, ya sea en unidades, que están entre paréntesis como la letra U, ¿cierto? O en pesos, que es lo que está acá. Y se define como los gastos fijos, y para nosotros vamos a hablar, en el punto de equilibrio, vamos a hablar de ingresos o gastos, ¿cierto? Y lo vamos a separar en gastos variables, gastos fijos, y en costos variables y costos fijos. Sin embargo, para nosotros en el punto de equilibrio no me interesa si es costo o gasto. Entonces, como que, la depreciación, ¿es fija? Sí, suficiente. Es que es costo, ok, es gasto, ok, me da lo mismo, no me interesa. Yo lo considero como un componente de desembolso o de reconocimiento contable fijo. Y como denominador tenemos el precio de las unidades vendidas menos el costo de producción que tengan ellas, o el costo variable que se llama. Y eso en pesos es equivalente aquí a los gastos fijos dividido por la razón de contribución, que no es más que la ganancia que me reporta por cada, en términos porcentuales, más fácil, por cada peso que yo vendo, ¿ya? Y veámoslo aquí con las siguientes cifras, ¿cierto? Aquí, conceptualmente, La Polar tiene un nivel de ventas de equilibrio, utilizando La Polar el 2010, todavía con las cifras que tenía antiguamente, la administración antigua, que era Pablo Alcalde, ¿cierto? Que sabemos que era mentira, pero no importa, ahí está la cifra, 405. 1.000 millones de pesos, eso es lo que era el punto de equilibrio. En el caso de Falabella, ¿cierto?, son 2.000 millones de pesos el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir que es el punto de equilibrio? Es la cantidad de recursos que necesito vender para pagar los gastos fijos y pagar los gastos variables y costos fijos. Eso es lo que necesito yo, ¿ya? Y en el caso de Ripley, esta es de 886.000 millones de pesos, ¿ya? La cifra la obvié en términos la cantidad de ceros para que la puedan entender de forma más simple, ¿ya? Las ventas reales, ¿cuánto vendieron de verdad las compañías? En el caso de La Polar fue 540 millones y en el caso de Falabella vendió 4.100 millones de pesos, Ripley 975.000 millones de pesos. Es decir, la cantidad para funcionar mínima son 400 millones de pesos de venta en el caso de La Polar. Ella vendía 540, estoy viendo en forma vertical la cifra, y quiere decir que tengo un exceso por sobre el punto de equilibrio de 33%. Esto significa la holgura que me queda. En otras palabras, si las ventas de La Polar reales fueron 540 y bajan a un 25%, llego a 400. Y ahí no tengo ni utilidad ni pérdida. La ecuación punto de equilibrio me quiere decir equilibrio entre ingresos y gastos. Tengo la igualdad. Por lo tanto, no tengo ni utilidad ni pérdida. Quiere decir que si La Polar vendiese 405, no gana ni pierde. La utilidad es cero. Por lo tanto, de aquí hacia arriba, de los 405 a los 540, tiene utilidad. Hablemos en términos simples, 400 a 500 se gana, vende 100.000 millones de pesos más. 100.000 más o 100 más, y supongamos que ganase el 30% en el retail, se gana 30 pesos o 30.000 millones de pesos al vender más. Eso es lo que, para eso me sirve el punto de equilibrio. Es un pivote, de ahí hacia arriba o de ahí hacia abajo, ¿ya? Y en el caso Falabella, ¿cierto? Fíjense por favor aquí, tiene un exceso de 135%, está muy por sobre el punto de equilibrio. Si vende 2.000 millones, paga los arriendos, paga los inventarios, ¿cierto? Paga la electrodoméstica, paga los sueldos, paga todo. Pero vende 4.000, o sea, le queda 135 por sobre el punto de equilibrio. Es decir, estas ventas por sobre los 2.000 millones, y si hablamos un 30%, es la ganancia que tendría la compañía. O sea, vende 2.000 millones de pesos más por sobre el punto de equilibrio, al 30%, se está ganando 600.000 millones de pesos. Así, forma simple. ¿Ya? Y el caso de Ripley, vean un poquito aquí, está bastante más ajustado, más que La Polar aún. Debe vender 886
y está vendiendo a 975. O sea, apenas tiene holgura el 10%, por sobre el punto de equilibrio de las ventas actuales. Es decir, si Ripley baja las ventas un 10%, tiene utilidad y pérdida igual a 0. Más si baja las ventas más del 10%, tiene pérdida. Eso es lo que nos está indicando el concepto de punto de equilibrio. Por eso es relevante para nosotros entender, para los negocios, para la evaluación como un todo, cuál es el punto de equilibrio, ¿cierto? Uno posteriormente en el cierre minero, ¿cierto? Podría decir, ¿cuál es el punto de equilibrio del cierre? ¿Qué significará eso? Bueno, ¿cuánto tengo que vender para no tener ni pérdida ni ganancia en el proceso posterior? O al revés, yo puedo decir lo siguiente, ¿cuál es el punto de equilibrio de la cantidad de dinero que tengo que poner? Me explico, ¿cierto? Si el plan del cierre minero me cuesta 50 millones de dólares, por ejemplo, ¿eso a cuánto equivale en venta en términos de ganancia? Que es el precio menos el costo, no en términos de venta, sino de ganancia por unidad vendida o por tonelada vendida. Tantas toneladas tengo que vender. Entonces, solamente tengo que hacer a un lado o repartir parte de lo que voy vendiendo, ¿cierto? Para repartirlo para constituir posteriormente las garantías que implicará tener este cierre minero, ¿ya? O sea, en otras palabras, este punto de equilibrio yo le doy bastante importancia para la actividad que se desarrolla en la minería, por cuanto el gerente de finanzas y la administración de la compañía sobre estos valores va a determinar a fin de cuentas los montos que tienen que generar mes a mes o periodo a periodo, ¿cierto? Para ir completando la garantía, porque de alguna parte tiene que salir. Hay dos posibilidades o tres posibilidades de constituir la garantía en instrumentos financieros. Una posibilidad, ¿cierto?, va a ser que esta garantía sea directamente un aporte de la misma sociedad, un aporte del accionista como aumento de capital y la constituye al instante. En todo caso, el gobierno permite, ¿cierto?, habla de los tercios, ¿cierto?, a los 5 años, 10, 15 años, como usamos un ejemplo en la sesión pasada, ¿cierto?, para constituir la garantía de acuerdo a los grados de avance que tenga la minera. Entonces, inicialmente yo podría poner la cantidad de dinero vía aporte de capital. La segunda opción que puedo hacer, la puedo hacer a través de endeudamiento. Me puedo pedir un préstamo importante, ¿cierto? Y lo voy pagando en el tiempo, ¿ya? Y constituyo la garantía de forma tal. Y la tercera posibilidad es constituirla, como debería ser lo lógico quizás en un principio, ¿cierto? Es que las mineras que ya están funcionando, ¿cierto? Que tienen flujos de caja, que venden, ¿cierto? Técnicamente ellas podrían incrementar o generar su garantía, ya sea con instrumentos, ¿cierto?, producto de las ganancias que tienen del día a día. Y eso se hace única y exclusivamente con el resultado operacional. Y es con el flujo de caja que genera ese negocio, que no es lo mismo que la utilidad, que lo que vamos a ver a continuación en general, ¿ya? Eso es lo que estamos hablando a fin de cuentas del proceso como tal de punto de equilibrio. El punto de equilibrio es lo que tengo que vender para tener utilidad cero, perfecto. La palabra también punto de equilibrio puede ser lo necesario para cubrir una garantía, en este caso, garantía en términos de activos. ¿Cuánto tengo que vender para generar una parte de esta ganancia, que es caja, para un instrumento financiero como tal, ¿ya? Eso es lo que tenemos a fin de cuentas aquí. Ahora, posteriormente, voy a mostrarles, ¿cierto?, un ejemplo de... y aquí lo estoy desplazando para ver la magnitud. Y vamos a ver aquí unos poquitos de conceptos, quizá no familiares para ustedes, pero que son necesarios que lo entiendan, que a fin de cuentas, cuando trabajemos con cifras, son producto de esta gestión financiera de lo que se haga el estado de resultados. Lo que estoy hablando aquí es estado de resultados, es lo que yo vendo técnicamente, ¿ya? Es lo que me cuesta y es lo que gano. No estoy hablando de lo que tengo, de lo que debo y de aporte al accionista. Eso está en el balance. Eso no forma parte del proceso que está acá, ¿ya? Entonces, vamos, para efectos prácticos aquí, voy a poner dos empresas, la empresa A, B y la empresa X, Y, Z, que las puse para ustedes acá, ¿cierto? Y voy a hacer la explicación lineal de las dos empresas, pero voy a hablar solamente de la primera letra A. La B, la empresa XY, se la dejo a ustedes para que la analicen también si quieren, ¿ya? En el caso de la empresa A, B, vende 0 unidades. La primera columna, ¿ya? La segunda columna dice que las ventas en pesos son 0 también, ¿ya? No está vendiendo la compañía aquí, como tal, ¿ya? Y el costo de venta es 0. ¿Es cuánto me cuesta las unidades producidas entregárselas al mercado? ¿Ya? Que el costo de producción no está, es 0. Pero tengo gastos fijos de 40.000. Entonces me va a preguntar usted, ¿por qué tengo costos de 40.000? Porque tengo que pagar sueldo independiente, el gerente, de la administración, lo que sea, para que la empresa esté funcionando, en que venda 0, no trae nada todavía. Tú tienes que pagar sueldo, tienes que pagar gastos, tienes que pagar instalaciones, tienes que pagar energía, etc. Y esta resultante de la venta, menos los costos de venta en particular, que son gastos, menos los gastos fijos, me da el EBIT, que es la utilidad ante impuestos de intereses, una palabra tradicional ocupada en finanzas, se ocupa mucho en los mercados financieros el EBIT o el EBITDA, que lo voy a ver más adelante, ¿ya? Si vendemos 2.000 unidades,
que es la siguiente línea, ¿ya? Vendemos 2.000 unidades y tengo por ende un nivel de ventas de 80.000. O sea, todos se darán cuenta que estoy vendiendo las unidades a 40 pesos. ¿Cierto? Sí, a 40 pesos. Y el costo de venta es de 60, quiere decir que vendo cada unidad a 30 pesos. Y ahí voy a explicar el concepto. O sea, vendo la unidad de 40 pesos, que es 40 por 2, me da 80, y me cuesta 60, que es 30 por 2. Quiere decir que el margen de contribución es de 10 pesos, que es 40 menos 30. Por cada unidad que vendo, me estoy ganando 10 pesos. ¿Se entiende el concepto? Espero. 40 me cuesta la unidad. La vendo, perdón, y me cuesta 30, y si vendo una unidad me gano 10 pesos. Si vendo 2 unidades me gano 20 pesos. Si vendo 2.000, ¿cierto? Me gano la diferencia, 80 menos 60, como sale aquí en la lámina, me gano 20.000. Sin embargo, los gastos fijos suman 40, por ende la compañía pierde un flujo operacional de 20. Posteriormente, la tercera línea, si la empresa vendiese 4.000 unidades, 4.000 toneladas, como ustedes quieran ilustrarlo, ¿cierto? Por ende, a 40 pesos la unidad me da 160.000. Dado que el costo de venta por unidad, unitario, que el costo variable, es de 30 pesos por unidad, por 4.000 unidades, me da 120.000. Y por ende me queda una ganancia entre 160 menos 120, que se llama margen de ventas, de 40.000. Menos los gastos fijos, que suman 40.000, la utilidad es cero. En esa tercera línea tengo el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si yo vendo 160.000 pesos, gano cero. O que es exactamente lo mismo decir, si vendo 4.000 unidades o 4.000 toneladas, gano cero. ¿Qué significa? Que a partir de esa cantidad hacia arriba, empiezo a tener utilidades o ganancias. Veámoslo. La cuarta línea, ¿cierto? La cuarta línea tiene un valor de 6.000 unidades la que se van a vender. Esas 6.000 unidades a 40 pesos me da 240.000 pesos en la venta. Dado que el costo es 30 pesos, me cuesta 30 por 6.000, me cuesta 180.000. 240 menos 180.000 es el margen de venta, es la ganancia que me está reportando, ¿ya? Y esa ganancia suma, ¿cierto?, 60.000. Esos 60.000 ahora, menos los gastos fijos de 40.000, me reporta una ganancia, un EBIT, que es el resultado operacional del negocio, de 20.000 positivo. Tiene una utilidad operacional positiva. Claramente, si siguen subiendo las unidades vendidas, las subo ahora a 10.000 unidades, a 40 pesos, vendo 400.000. Dado que el costo es 30 pesos por unidad, me cuesta 300.000. Y eso me deja un margen de venta, de ganancia, antes de gastos fijos, de 100.000, menos los 40.000 de gastos fijos, ¿cierto? Me reporta una ganancia de 60.000. ¿Ya? Ese es el resultado, y de esa forma yo veo el punto de equilibrio. Entonces, de alguna forma estoy viendo, desde el punto de vista de gestión, de control de gestión de un negocio, ¿cierto? Estoy viendo cuán sensibles son los flujos del negocio con respecto a los cambios en las unidades vendidas. Eso es lo que estoy mirando. ¿Ya? Y el mismo ejemplo puede ser aplicado a la empresa XYZ, ¿cierto? Con la diferencia que esta empresa XYZ le cambié, y se dan cuenta automáticamente ustedes, ¿cierto?, que son 2.000 unidades las que vendemos, las ventas son 40.000, quiere decir que me cuesta 40 pesos cada unidad, 40 por 2.000 son 80.000, y el costo de venta es 40, no es 60 como en el caso AB, sino que XYZ me muestra que el costo de venta es 20 pesos por unidad, o sea, el margen de contribución es 20 pesos por unidad, 20 que es el costo, 40 que es la venta, la ganancia es 20, pero el costo fijo o el gasto fijo es mayor, en 120.000 pesos ahora. Por ende, si vendo 0, pierdo 120. Si vendo 2.000, pierdo 80. Si vendo 4.000, pierdo 40. En el caso anterior, a 4.000 empataba el punto de equilibrio. Pero ahora, si es 6.000, en el caso XY, ¿cierto? El punto de equilibrio es 6.000, porque la utilidad en ese caso, que es la cuarta línea, es 0. Y la quinta línea es 10.000 unidades que vendo. Vendo la misma venta a 400. El costo ahora no es 300 como el caso anterior, sino que es 200, los gastos fijos son 40 y me deja una utilidad de 80. Fíjense, me dejó más utilidad al vender las mismas 10.000 unidades que en la empresa AB, pero me deja más ganancia, pero mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir los gastos fijos que son de 120, en circunstancias que en la otra empresa los gastos fijos son de 40. Mientras más grande la mochila que tenga que cubrir de la compañía, mientras mayor sean los costos fijos, los gastos fijos, más riesgo tiene la compañía. Por eso cuando uno parte un negocio de forma simple, ¿cierto? Si partimos de una empresa de ingeniería de proyectos, partimos con un horario, arrendando una oficinita chiquitita. O sea, nos estamos marcando en gastos fijos.
chiquitito. Una vez que empezamos a crecer, empiezan los viajes, empiezan los sueldos, los gastos importantes, porque el negocio empieza a dar. Entonces, mientras más grandes son los gastos fijos, más riesgo tiene el negocio. Y ese negocio se llama riesgo operacional, para efectos prácticos. ¿Ya? Y volviendo entonces al concepto de nuestra sesión, ¿cierto? Que vuelvo nuevamente a ilustrar, ¿cierto? El concepto de costo, gasto y ingreso lo tenemos claro. Cubrimos el concepto de costos variables y costos fijos. Y voy a dirme brevemente el concepto de margen de contribución, que es la tercera línea. Y eso aquí equivale, margen de contribución, a la ganancia que me reporta técnicamente el negocio por unidad vendida. En el caso de la empresa AB, el margen era 10 pesos, que era 40 menos 30. 40 el precio de venta, 30 el costo de venta por unidad. En el caso de la empresa XY, el margen era 20 pesos porque el precio de venta era 40 y el costo de venta era 20. Me dejaba mayor margen, pero el costo fijo era mayor. Entonces ahí tengo una ecuación o tengo equilibrios distintos. Ahora, el concepto de control de gestión, que lo que hace a fin de cuentas es evaluar la gestión o el desempeño interno de la parte operativa de la unidad de negocio, de tal forma de poder proyectar resultados financieros en el tiempo. Y sobre esos resultados financieros, esto se funda técnicamente en la ganancia o flujos de caja que reporta la compañía para efectos de medición. Y ahí nace automáticamente el concepto de utilidad versus caja. Es exactamente lo mismo, utilidad versus caja. Cuando la empresa gana es exactamente lo mismo. Y vamos a ver el concepto, por tanto, de determinación de flujo de caja en este proceso. Voy a saltar estas láminas. Y me voy a focalizar en lo que está acá, ¿cierto? ¿Por qué evaluar flujos de caja? ¿Por qué quiero flujos de caja? No quiero utilidad. No quiero utilidad. No quiero ventas. Lo que yo quiero es flujo de caja. ¿Y por qué quiero flujo de caja? Porque la utilidad tiene dos conceptos. Las utilidades técnicamente se pueden manejar en el sentido del punto de vista contable. Yo puedo diferir algunos gastos, proyectos, ¿cierto? Los proyectos, alguna cierta prospección que puedo hacer, lo puedo activar, lo otro puede llegar a gasto. Aquí hay empresa que lo activa, lo mete en el balance y no pasa por pérdida. Otra empresa lo puede meter directamente en el estado de resultados y pasa por pérdida. Por lo tanto, tengo la misma actividad, una quedó guardada como activo y la otra quedó como gasto. La de activo en el tiempo se va a depreciar, pero esta de gasto se lleva al instante al estado de resultados y eso es pérdida de inmediata. Por ende, puedo yo manipular de alguna forma las utilidades de la compañía. Eso es el primer concepto. El segundo concepto que está detrás es que también los flujos de costo de los inventarios pueden ser distintos. Yo puedo hablar de un promedio ponderado, puedo hablar de un FIFO, ¿cierto? Y puedo sacar costos distintos del mismo inventario, de acuerdo a la estructura de costo que tiene este inventario. Por lo tanto, también la puedo manejar. Tercero, y lo más importante, que las empresas necesitan caja para funcionar, que es lo más importante. Los sueldos se pagan con caja, no se pagan con utilidades. En las sesiones pasadas yo le expliqué técnicamente que un negocio que vende en noviembre y cobre en febrero, ¿cierto? Cierra su estado financiero a diciembre y a fin de cuentas no tiene nada. ¿No tiene utilidades? Sí. ¿Tiene caja? No tiene caja. Porque vendió en noviembre, pero va a cobrar en febrero. Cierro en diciembre, ¿tengo utilidades? Sí. ¿Tengo caja? No tengo caja. Por ende, entonces, vamos a hablar que la compañía técnicamente va a evaluar flujos de caja, porque con flujos de caja pueden pagar sueldos, pueden pagar los dividendos a los accionistas, la empresa compra cosas con caja. Al banco le paga con caja, con cargo en la cuenta corriente a los préstamos. No le paga con utilidades. No sirve que mostrar utilidades. ¿Ya? Por ende, utilidad versus caja no es lo mismo. Ese concepto queda claro y lo podemos ver en el siguiente ejemplo. El ingreso por venta aquí, por favor, esto con calma, porque lo van a leer los apuntes y lo van a leer las láminas, y lo van a seguir con tranquilidad y luego en el foro vamos a ir discutiendo este tema. Pero volvamos. Tengo un ingreso por venta, en la primera línea 5.000. Tengo un costo de venta que es un gasto variable por 2.500. Hasta ahí me quedo con ganancia de 2.500. Después tengo los gastos de administración de 1.000. Tengo gastos por reposición y amortización por 500. Y por ende el resultado operacional que tendría el negocio es de 1.000. Hasta ahí. Eso es lo que genera la utilidad del negocio en 1.000. Pero le sumamos los gastos por depreciación y amortizaciones. ¿Por qué? Porque no constituye ingresos de caja, no constituyen salidas de caja como tal. Y como no constituye salidas de caja en esencia, quiere decir que se debe restituir para mostrar el flujo de caja. La utilidad del negocio es 1.000, eso no tiene vuelta. Pero si quiero ver cuál es la caja del negocio, le debo sumar este gasto que no es desembolso, que es de 500. En otras palabras, ¿por qué lo puse? Porque está resultado. Pero si quiero hablar solamente de flujos de caja, entonces tengo los 5.000, los 2.500, menos los 1.000.
Y eso me da 3.500. De gasto menos 5.000, me queda con 1.500 de caja. Eso es lo que me queda la cuenta corriente. Y veo la línea azul, que es el EBITDA, ¿cierto? Que es la caja como tal, que es de 1.500. Y en ese concepto, ¿cierto? Tengo que la utilidad o resultado operacional es 1.000, pero el EBITDA, que es parecido al flujo de caja, es 1.500. Y eso implica una ganancia para efectos prácticos. Ahora, tengo una utilidad de 1.000, pero el flujo de caja es de 1.500. ¿Qué evalúo yo? Flujos de caja. Y eso es lo que vamos a ver posteriormente en la evaluación de proyecto como tal, y los financieros se evalúan flujos de caja, no se evalúan conceptos contables, ¿ya? Como tal, ¿ya? En la siguiente lámina, determinamos el flujo de caja, ¿ya? Y ahí está la determinación del flujo de caja, ¿cierto? Dice, en la evaluación del proyecto, ¿cierto? Se utilizan flujos de caja después de impuestos. A partir de un estado resultado, como tal, se agrupa el resultado operacional de un negocio, ¿ya? Y partiendo del estado resultado como tal, es lo mismo que acabamos de hacer recién, no cambia ni más ni menos, lámina simple, para que entendamos el concepto. Ingreso por venta 1.000, por ejemplo, gastos variables 400, gastos de administración 100, gastos por depreciación 200. Utilidad de impuestos e intereses 300, que ese es el EBIT. Como tal, el EBIT, utilidad de impuestos e intereses, está en inglés, significa Earning Before Interest and Taxes, que es lo mismo que utilidad ante impuestos e intereses, por 300. Gastos de intereses, 60 negativo, y utilidad antes de impuestos, entonces es 240, que es la resta de 300, que es el EBIT, menos los gastos financieros, 240 me queda como resultado, menos el impuesto, aquí, que ustedes se darán cuenta que la tasa de impuesto paga aquí es del 15%, se la pueden dividir 36 dividido por 240, me da automáticamente 15%, y la utilidad del ejercicio es 204. En la lámina siguiente, ¿cierto? Mostramos una forma de calcular el flujo de caja del negocio, y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el cálculo como alternativa 1, hay dos alternativas, pero voy a mostrar solamente la alternativa 1 por simplicidad, bueno, usted la va a ver en la lámina, la alternativa 2, se lo dejo a usted. Tengo un ingreso por venta de 1.000, y fíjense, le puse un cuadrito atrás, y está con la línea azul aquí abajo, al final son los cuadritos, son flujos de caja. Y voy a decir, ¿qué es lo que es flujo de caja? Ingreso por venta, 1.000, porque la venta la cobro. Los gastos variables los pago, 400, los gastos fijos también los pago, ¿cierto? Los sueldos, pero la depreciación no lo pago, pero me sirve para rebajar el impuesto. Y por ende me queda utilidad ante el impuesto 300. ¿Qué tasa de impuesto estamos ocupando? El 15%. Por ende, entonces, el 15% de los 300 me da 45. Y por lo tanto, tomo lo que son cuadritos solamente y me queda la utilidad neta de 255. 300 menos 45 me da 255. Eso no sirve para nada. Aunque se rían. Esa es la utilidad neta que me haría del estado resultado. Pero yo lo que estoy midiendo es flujo de caja. Y el flujo de caja es lo que está con cuadritos. Los 1.000 menos el gasto que pago, es todo lo que pago, menos el gasto fijo que pago de 100. Ya tengo pagado 500, me queda 500, menos los impuestos que son 45. Por ende me queda un flujo de caja final de 455. Esa es la resultante que me reportó el negocio. La utilidad es 255. Fíjense, todavía la diferencia se nota más. Y el flujo de caja que reporta el negocio es 455. ¿Ya? De esa forma, ¿cierto? Nosotros vamos reflejando el valor de las cosas, ¿cierto? En este concepto, y por eso es relevante el flujo de caja. Ya vimos el concepto de utilidad versus caja, que la utilidad es solo un concepto contable, ¿cierto? De acuerdo a los criterios de contabilización, las puedo alterar. Y tercero, me interesa el flujo de caja porque con eso puedo comprar bienes y servicios o pagar sueldo. Y la determinación de flujo de caja es lo que acabamos de ver recién, ¿cierto? Con respecto al valor de las cosas, cuánto reporta, cuánto vale, ¿cierto? Que lo que permite a fin de cuentas es comprar bienes y servicios. Ya va a estar mucho más detallado las láminas, ¿cierto? Los apuntes que les voy a entregar, pero tómenselo con calma de aquí. Quizás el curso toma otro cariz, otra fuerza aquí, desde el punto de vista financiero. Hay conceptos nuevos que vimos recién, que fue puntos de equilibrio y determinación de flujos de caja, que a fin de cuentas nos va a dejar para el proceso de análisis que viene en la siguiente sesión de clase, que corresponderá a evaluación de proyecto, donde va a haber flujos de caja netamente. O sea, la palabra flujos de caja nos va a perseguir por siempre. En cualquier actividad que quieran desarrollar, en cualquier actividad que quieran evaluar dentro de la minería, ¿cierto? Viene el flujo de caja como tal. ¿Ya? Agradezco el tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.